Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Entonces, como les estaba diciendo, hace 3 semanas empezamos con una nueva carta después de Efesios, que es la carta a Tito, y ya vamos por el versículo 4. Hoy vamos a estar estudiando solamente el versículo 4, y ese versículo es el que cierra, por decirlo de alguna manera, con el saludo inicial de la carta. En las cartas de Pablo era muy común que Pablo guardara la estructura de una carta de esos tiempos, y la carta se componía por un saludo inicial, un saludo final, y en el medio de la carta un cuerpo teológico, por lo general, o de aplicación práctica. Entonces, este versículo 4 termina esa parte del saludo inicial. Y podemos ver que el versículo 1 al 4, que fue lo que se predicó la semana pasada y la semana anterior, Pablo nos bombardea inmediatamente con el Evangelio. O sea, desde el puro inicio de la carta, no desperdicia ni una sola gota de su tinta para bombardearnos, para saturarnos del Evangelio. Él había dicho que antes de Cristo era un esclavo del pecado, y como esclavo del pecado, lo único que quería y lo único que podía hacer era seguir los malos deseos de su naturaleza pecaminosa, que lo único que él quería era satisfacer los deseos de su carne. Pero él entendía que Cristo lo salvó, cancelando el documento de deuda que había en su contra. Recordemos cuando Álvaro nos enseñó que nuestro documento contra un Dios santo no era una o dos páginas, era un rollo completo, pero que Cristo, por medio de su sacrificio, lo había cancelado por completo cuando murió en la cruz por sus pecados. Y entonces Pablo fue redimido, es decir, fue comprado a un precio de sangre, como un esclavo es comprado para su libertad. Y ahora Pablo ya no era esclavo del pecado, ahora él se declaraba como un esclavo de Dios. Y luego Pablo en el versículo 3, nos dice que él es confiado, o él es enviado, él es apostolado para predicar el Evangelio. Y él dice que el Evangelio es la verdad. Y esa verdad, dice Pablo, que es la que tiene poder para salvar. Y así también como tiene poder para salvar, el Evangelio tiene poder para mostrar cómo llevar una vida de piedad. Y por último nos dijo que a esos elegidos de Dios, a los cuales Dios les había extendido misericordia, esos elegidos tenían la confianza de una vida eterna. Entonces Pablo, que fue confiado con esta palabra de verdad del Evangelio, ahora iba a enviar a Tito. Y del versículo 5 en adelante vamos a ver que después Tito va a enviar a ancianos. Es como una cadena. Tenemos a Pablo, que es enviado por Dios. Pablo envía a Tito, que es el destinatario de la carta. Y Tito envía después a ancianos, que son los que él va a instituir en las iglesias de esta región de Creta, que es donde Tito se había quedado después del cuarto viaje misionero con Pablo. Este mensaje que ahora Dios ha revelado llegó entonces a oídos de Tito y por su misericordia también a nuestros oídos. Vamos a leer el versículo 4. Dice lo siguiente: a Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Voy a partir la enseñanza en 3 puntos. El primer punto es que hay un llamado a transmitir el mensaje. El segundo punto es hay una fe común. Y el tercer punto, hay unas bendiciones recibidas. Entonces, el primer punto, como les dije, hay un llamado a transmitir el mensaje. Si leemos la primera parte del versículo 4, Pablo dice lo siguiente: le escribo a Tito, verdadero hijo, dice Pablo. Entonces lo primero que podemos ver es que Pablo se dirige a un creyente. Tito es el destinatario de la carta, pero más importante aún es otro creyente, quien Pablo consideró responsable también de comunicar el mensaje que a él se le había confiado. Así como a Pablo, como les estaba diciendo, le fue confiada la predicación de este mensaje, él reconoce a otros hombres. Conocemos a Timoteo, pero ahora estamos hablando de Tito,
que también se convierten en apostolados, o sea, en enviados de Dios, y que continúan con la predicación del mensaje. Entonces, por un lado, vemos que el diseño de Dios para la iglesia es establecer pastores, ancianos y maestros, para que por medio de la predicación del evangelio pecadores sean salvados y también pecadores sean transformados más a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Fue lo que habíamos estudiado en Efesios capítulo 4. Pero no solo queda a los ancianos, a los pastores o a los maestros esa responsabilidad. También dentro de la misma iglesia, cada creyente, cada persona que ha recibido la misericordia de Dios, es portador o embajador del mismo mensaje y tiene la misma responsabilidad de transmitirlo a otros. Hay un patrón que se está cumpliendo, hay un modelo que Pablo está empezando a construir. Hombres fieles buscando otros hombres fieles, que a la vez busquen otros hombres fieles. De modo que lo que Pablo había predicado es escuchado por Tito, Timoteo, habíamos también hablado de Tíquico, Epafrodito, un montón de hombres fieles. Es más, en la carta de Romanos él da 27 nombres de personas que estuvieron con él. Y a su vez, cuando ya Pablo se va, estos hombres fieles van a continuar con la transmisión de este mensaje. El Evangelio es un mensaje. Y ese mensaje que transmitimos y no ha cambiado en más de 2000 años. Pablo a Timoteo le dice lo siguiente en su primera carta. Este es el mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. El mensaje no ha cambiado, el medio tampoco ha cambiado y sigue siendo el mismo, es la predicación del Evangelio. Vemos que en el versículo 3 de lo que David nos enseñó la semana pasada, dice lo siguiente, que a su debido tiempo Dios manifestó su palabra por la predicación. Por la predicación. La predicación es el medio que el Señor ha utilizado a través de los siglos para transmitir este mensaje. El mensaje no ha cambiado, el medio tampoco ha cambiado, pero lo que sí ha cambiado son los mensajeros. Primeramente el mensajero fue Pablo. Pablo lo transmitió a otros hombres fieles, estos hombres fieles a ancianos, hasta llegar por generaciones y generaciones a Playa Azul, a Jacob, y creemos que más y más adelante va a seguir. El mensaje del Evangelio no es el mensaje de Pablo, tampoco es el mensaje de Tito, tampoco es el mensaje de Chespi o de Álvaro. Este mensaje del Evangelio es acerca de un Dios 3 veces santo y justo y su deseo de salvar pecadores por medio de la obra de Jesucristo, su Hijo. El poder no viene por el mensajero, el poder no viene por Pablo, el poder no viene por Tito, el poder no viene por Chespi. El poder proviene única y exclusivamente del Dios del mensaje, del Dios que administra este mensaje. Por lo tanto, todos estos hombres, Pablo, Timoteo, Tito, llámele Lutero, llámele Miguel, llámele Sugel, llámele Chespi, todos ellos son simplemente comisionados para llevar el mensaje. Son, en palabras de Pablo, vasijas de barro, completamente frágiles y débiles. Esto es lo que dice Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. Tenemos un tesoro, cuando habla acerca del Evangelio. El Evangelio es un tesoro. Tenemos un tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Ciertamente nos dice que el poder sublime viene de Dios y no del hombre, pero Dios en su propósito divino ha decidido utilizar hombres pecadores, pero fieles, hombres ordinarios, para llevar un mensaje extraordinario y para cumplir su plan de salvar a pecadores que glorifiquen su nombre. Como les dije,
Dios escoge a Pablo, Pablo escoge a Tito, y Tito tiene la tarea de escoger a otros ancianos. Vean el versículo 1, Pablo le había dicho, yo soy enviado para predicar este mensaje, pero ahora en el versículo 4 nos dice, he escogido a Tito. Tito también será enviado a proclamar este mensaje de la verdad, que trae fe y esperanza de vida eterna a los escogidos. Más adelante será responsabilidad de Tito, y esto lo vamos a ver, como les dije, a partir del versículo 5, de escoger ancianos en las iglesias en las cuales era responsable de continuar con la predicación de este mensaje. Los apóstoles cada vez van disminuyendo de importancia a lo largo del relato bíblico, y son los ancianos en las iglesias los que van siendo establecidos. Por eso es que nosotros creemos que ya no hay apóstoles, porque los apóstoles eran testigos visuales de la resurrección de Cristo. Y el patrón bíblico es que cada vez hay más apóstoles, empezaron siendo 12, 11, se sumó Matías, y los apóstoles fueron disminuyendo, y lo que fueron aumentando en las iglesias era el modelo de ancianos y pastores. Y eso es la orden de Pablo para Tito. Hermanos, déjenme decirles algo. Este ejemplo de Pablo preparando a otros hombres no es algo ajeno a nuestra iglesia. Esta humilde iglesia, esta pequeña iglesia, en posiblemente el pueblo más pobre del Pacífico Central de Costa Rica, está siendo testigo de algo similar. Hermanos, el Señor decidió que en esta iglesia, Chespi, escogieran hombres fieles para ser entrenados. Y esos hombres fieles, a su vez, escoger otros hombres. Y eso debería provocar en nosotros un asombro de que el Señor decida utilizar esta iglesia para sus propósitos. Chespi fue el comisionado para llevar el evangelio a Playa Azul. Pero eso no se quedó ahí. Siguiendo el modelo bíblico de Pablo, vemos a otros hombres siendo preparados para continuar con esta tarea. Claro, esto lo estoy hablando a nivel de liderazgo, a nivel de ancianos, siendo entrenados. Pero no debería ser algo ajeno para los demás miembros de esta iglesia. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿ustedes están siendo parte de la transmisión de este mensaje? ¿Está usted dejándose usar por Dios para llevar el mensaje a otras personas? ¿Qué lugar ocupa usted en el plan glorioso de Dios? ¿Es un simple espectador sentado en la silla a ver la obra de Dios, o es un actor activo que participa en su obra? Es que, hermanos, esto no le pertenece únicamente al liderazgo de la iglesia. Esto no es algo del pastor, esto no es algo nada más de Álvaro. No es algo en lo que yo pueda hacer, decir como no soy líder, no me toca a mí. O como no soy pastor, no me toca a mí. Vemos que el plan de Dios para salvar pecadores y juntar un pueblo que lo adore por la eternidad, podríamos decirlo y ponerlo entre comillas como el proyecto más glorioso en toda la historia del universo. Pensemos, ¿hay otro proyecto terrenal que tenga tal importancia? ¿Hay algún otro proyecto en este mundo que se pueda igualar? Les voy a contar en qué consiste este proyecto de Dios para que veamos si existe algo que se le compare. El proyecto de Dios es un plan que no tiene principio ni finales. Es planeado por un Dios eterno, todopoderoso y elaborado en el taller del arquitecto del universo. Ese es el proyecto del plan de Dios. El proyecto del plan de Dios fue ejecutado a perfección por su Hijo Jesucristo, por quien todo fue creado por Él y para Él, y por quien todo permanece. La persona encargada de ejecutar el proyecto se llama Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él vino a la tierra a ejecutar ese plan a la perfección, sin ni siquiera un mínimo error, ni siquiera un milímetro de diferencia en el plan. Y lo llevó a cabo a la perfección en el tiempo señalado y llevando a cabo cada una de las tareas necesarias para que ese plan fuera terminado. El plan de Dios fue completado por su Hijo de una vez y para siempre.
Y no hay necesidad de llevar a cabo o correr otro plan, porque su obra fue suficiente. El plan de Dios fue sellado en la cruz por medio de la muerte de Jesucristo y garantizado a través de su resurrección. Y por cumplir a la perfección este plan, al Hijo se le dio la potestad de sentarse en el trono y de recibir un nombre sobre todo nombre. Y por llevar a cabo la ejecución de una manera tan perfecta, al Hijo se doblará toda rodilla y toda lengua profesará que Él es Señor por los siglos de los siglos. Al Hijo se le dio el título de Rey eterno, Señor por la eternidad. Así que póngase a pensar, ¿de verdad estoy yo siendo parte de este plan glorioso o estoy entretenido con un plan terrenal que creo que es mayor que el plan de Dios? Póngase a pensar, ¿tengo yo un rol en este plan o soy un simple espectador? Para los hombres hay un llamado especial a través de la historia bíblica porque el Señor, el dueño del plan, ha decidido utilizar hombres para liderar a su iglesia. Así que hombres, es algo que hemos estado animándolos a ustedes, a comprometerse, a no bajar la guardia, a buscar en cuál esquinita de la iglesia puedo yo servir y a prepararse para ser utilizado en este plan. También a las mujeres, como en su rol de ayuda pueden apoyar a sus esposos a que tomen un rol activo. O también puede ser que tal vez usted ya es parte de este plan y usted diga, sí, yo creo que sí estoy trabajando para el Señor, yo creo que sí, yo he tomado este plan como importante para mi vida, pero tal vez usted cree que usted decide cómo, dónde y por qué es mejor hacer el plan y no lo que un Dios soberano ha decidido. Tal vez usted piensa que su plan es mejor que el plan de Dios, que no confía o ha tenido dudas con respecto a su llamado. Así que, hermanos, cada creyente tiene un llamado específico para cumplir su papel en transmitir este mensaje. El segundo punto que vamos a estudiar es la fe común. Si leemos el versículo 4, primero Pablo dice a Tito, verdadero hijo en la fe común. Específicamente en esta carta no tenemos una descripción detallada de cualidades de Tito. Es más, en la carta Hechos de los Apóstoles tampoco aparece ninguna cualidad específica de Tito. Pero el apóstol Pablo en múltiples de sus cartas habló de este hombre y de cómo era importante para él. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, Pablo dice que mientras no encontró a Tito en la ciudad de Troas, su espíritu no tuvo reposo. El espíritu de Pablo no descansó, su alma estaba ansiosa, no tenía paz, mientras la compañía de este hombre no estaba. También dicen que solo el hecho de tener a Tito a la par hizo que su alma estuviera consolada y que su alma sintiera un alivio. Entonces eso nos da una idea de la magnitud de las cualidades que tenía este hombre y de la alta estima que Pablo lo consideraba. Ahora Pablo lo llama verdadero hijo. Esto no por el hecho de que, obviamente sabemos que no es el hecho de que haya sido un hijo biológico, porque Pablo ni se casó ni tuvo hijos, sino porque Tito fue engendrado como un hijo espiritual de Pablo. Sabemos que Tito es fruto de la predicación del apóstol y que en alguna de las predicaciones de Pablo Tito haya escuchado el evangelio y haya alcanzado la salvación. Por lo tanto, esta relación desde sus inicios está fundamentada en el evangelio. Su base, la roca sólida de esta relación entre Pablo y Tito, es esa fe compartida de la que habla el apóstol. Ambos recibieron misericordia de Dios, compartieron esa misericordia. Ambos recibieron la gracia de Dios, compartieron esa gracia de Dios. Y ese don fue la fe común que ahora comparten ellos también.
Hermanos, esto es lo que sucede cuando el mensaje del que les hablaba es transmitido. Y por eso es importante que cada uno de nosotros tome un papel activo en este mensaje. Lo que sucede es que aquellos escogidos de Dios llegan a la fe cuando se predica el Evangelio. El Evangelio es el motor que activa el botón de la fe para que una persona pueda creer en la obra y alcanzar la salvación. Eso es precisamente lo que dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír viene por el mensaje de Cristo o por la palabra de Cristo. Así que es necesario que haya predicación del Evangelio para que haya fe y para que esa fe pueda llevar a salvación, a la confianza en el sacrificio de Cristo. Mis hermanos y hermanas, así como Pablo y Tito comparten esa misma fe, así mismo la compartimos nosotros. Esta fe común es lo que mantiene unido al cuerpo. No solo nos une la fe que nos llevó a la salvación, sino que también compartimos la fe, la certeza de la esperanza en la vida eterna, de la certeza de que estaremos cara a cara con nuestro Señor. Amén. Hermanos, esta fe es la que permite que cada uno de nosotros caminemos juntos. Cada uno de nosotros es una partícula de una nube de testigos, que es lo que habla Hebreos, que va caminando y prosigue hacia la meta, sin recordar qué quedaba atrás, sino con la mirada fija en Jesucristo. Y gracias a esa fe común podemos soportarnos unos a otros, podemos ayudarnos unos a otros y podemos preocuparnos los unos por los otros. Claro que habrá muchas cosas en las que pensamos diferentes. Claro que muchos tendremos gustos diferentes y cosas terrenales que nos separarán. Pero es mayor la fe que nos une. Un amigo mío decía, si el Evangelio no es lo que guía nuestra relación, no quiero ser su amigo o no quiero tener su amistad. Suena un poco duro, pero al final es cierto. Si lo que a todos los que estamos aquí nos unen son cosas terrenales, el producto van a ser resultados terrenales. Pero si lo que nos une es una fe común, cuando vamos todos juntos caminando, los resultados van a ser tesoros en el cielo, mis hermanos. Ojo, no escuchen lo que no estoy diciendo. Está bien ver partidos juntos, está bien echarnos una mejenguita juntos, pero la base sólida, el fundamento de nuestras relaciones no son esas cosas que la polilla destruyó, que los ladrones se roban. El fundamento, la base de nuestras relaciones es la fe común que compartimos, porque es lo que lleva a la eternidad. Así que recordemos que en el punto 1 hay un mensaje que se transmite, el cual produce, punto 2, una fe común entre los que creen. Y el punto 3, estos que creen reciben bendiciones de parte de Dios. Si seguimos leyendo en el versículo 4 dice lo siguiente, voy a leerlo todo porque es muy corto. A Tito, verdadero hijo en la fe común. 2 puntos. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos, de la misma manera que lo que Pablo anhela para Tito es la gracia y paz. Ese es el deseo genuino que debería salir de nuestro corazón para nuestros hermanos. Cada uno de nosotros debe reconocer a cada minuto que Dios ha derramado su gracia y su paz en nuestras vidas. Casi que es lo que Chesney nos estaba predicando en la primera prédica del día de hoy. Si nuestros oídos escuchan a cada segundo que hemos sido depositados con una gracia y una paz de parte de Dios, eso debería ser suficiente para descansar. Eso debería ser suficiente para encontrar refugio para nuestras almas. Estas 2 palabras, gracia y paz, resumen las bendiciones que Dios ha colmado en la vida de un creyente. Primeramente el texto nos dice que estas bendiciones vienen de parte de Dios el Padre, porque es Dios el Padre quien ideó que el creyente fuera acreditado con esta gracia y paz. Pero también nos dice que viene de parte de Cristo Jesús como nuestro Salvador.
Y en su papel de Salvador es Cristo quien nos entregó esa gracia y esa paz al tomar nuestro lugar en la cruz. Veámoslo de esta manera. Si existiera un banco que se llamara el Banco de Cristo y un lugar donde uno pudiera llegar a preguntar por el saldo a favor o en contra de una persona, esto es lo que sucedería. Hay dos tipos de personas. Por un lado, hay una persona que está muerta en sus delitos y pecados y que no ha recibido la misericordia de Dios. Pues bueno, en el saldo de la cuenta del Banco de Cristo, esta persona tiene una deuda impagable. No solo no la puede pagar, sino que no quiere pagar, ni siquiera sabe cómo pagarla. Tiene un historial de balance negativo al infinito. Y por ese balance al infinito negativo será condenado. Ese es un tipo de personas. Pero si preguntamos por el otro tipo de personas en este banco de Cristo, hay una persona que ha recibido la misericordia de Dios. Y por medio de esa misericordia ha creído en la obra de Cristo. Esa persona se arrepintió de sus pecados y tuvo fe para creer en Cristo como su Señor y su Salvador. Pues bueno, esa persona tiene un balance positivo al infinito. Y a su favor lo que se ha acreditado es la gracia y la paz de Dios. Si alguien llegara a pedir un estado de cuenta a nombre de esta persona, en la letra lo que diría es que esa persona ha sido justificada. Porque precisamente recibió la gracia para creer en Cristo. Y esa deuda ha quedado liberada. Esa deuda ya no está en su contra. Pues hermanos, lo que Pablo quiere dejarnos claro a nosotros como creyentes es que si Tito fue objeto de la gracia de Dios, nosotros también lo hemos sido. Es una verdad bíblica que tendemos a olvidar fácilmente, que el diablo por medio de sus ataques nos nubla nuestra mente para olvidarnos que hemos sido depositados con su gracia. Dios no nos ha dado lo que merecíamos, sino que nos dio una gracia, un don, un favor. Y ese favor es el de poder creer en la obra de Cristo. Pablo entendió de que era necesario que Tito, al principio de la carta, recordara esta verdad bíblica para su vida y para la tarea que le iba a encomendar, que la gracia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo le han sido depositadas a su favor. Yo creo que es necesario que cada uno de nosotros la escuche el día de hoy. Hermanos y hermanas, la gracia de Dios y su paz ha sido depositada a nuestro favor. Hermanos, esto debe retumbar en nuestros oídos a cada segundo. No dejemos que nuestros oídos se llenen con mentiras. Su gracia es mayor. Su gracia cubrió nuestros pecados. Con respecto a la gracia de Dios, el pastor John MacArthur dice lo siguiente. Yo no soy de muchas citas, pero esta me gustó. Dice lo siguiente: la gracia de Dios es un favor generoso para pecadores malvados e indignos que no lo merecen. Pecadores malvados e indignos que no lo merecen, esos somos nosotros. Pero por medio de esta los libra de la condenación y la muerte. No obstante, esta fue la parte que me gustó, la gracia de Dios es mucho más que un atributo divino. Es una persona, la persona de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo no solo fue Dios encarnado, sino que fue la gracia manifestada en la carne. Lo que está diciendo este pastor es que no tenemos que entender la gracia como un concepto teológico que está alejado de nosotros, que muchas veces tal vez no podemos entender. Tenemos que entender esta gracia que se nos ha dado como una persona que vino hace más de 2020 años a vivir una vida en perfecta obediencia y rectitud. Esa es la persona de Jesucristo. Y esa persona de Jesucristo, Dios con nosotros, por el gozo que tenía en la cruz, decidió caminar y subirse a la cruz por nuestros pecados. En Él se encuentra la plenitud de la gracia que hemos recibido, mis hermanos y hermanas.
A modo de aplicación, un poquitito de lo que hablaba Chespi también, que definitivamente era la soberanía de Dios de que supiéramos esto. Podemos recordar que su gracia es mayor. Podemos descansar en que Dios ya nos dio su gracia y su paz. Cuando nos encontramos desilusionados o desesperanzados ante pruebas, dificultades, ante dudas de casa, del trabajo, ante miedos y temores de una operación quirúrgica o ante heridas del pasado, antepasado que tal vez no he podido superar, podemos recordar que su gracia es mayor. Y lo que nos dice Pablo es que no solo hemos recibido su gracia, sino una paz de Dios. Esta paz es una consecuencia de lo que Cristo aseguró para su pueblo. No solo nos dio su gracia, sino que a través de la cruz nos dio su paz. De manera que cuando Cristo estaba recibiendo la ira de Dios en la cruz, cuando estaba siendo separado de Dios por nuestros pecados, cuando su mayor angustia fue que nunca antes en la eternidad pasada él había sido separado de su Padre. En ese momento, Cristo estaba firmando un documento, un acuerdo de paz de una vez y para siempre entre aquellos que reciben misericordia y llaman a sus hijos y Dios. El documento que decía que estábamos en guerra con Dios, el documento que decía que éramos sus enemigos y que lo odiábamos y lo escupíamos, fue cancelado también de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. La guerra que una vez existió entre un pecador y un Dios 3 veces santo y justo llegó a su fin. Hermanos, la guerra entre Dios y nosotros fue declarada como terminada. Al Cristo pronunciar estas palabras, consumado es, la paz eterna entre nosotros y Dios quedó declarada. Y esas son las buenas noticias del Evangelio, mis hermanos. Aquel que era enemigo de Dios, aquel que lo odiaba, ahora es un amigo de Dios. Y por el amor que ha recibido, puede amar a Dios y puede amar a sus hermanos. Gracias a esa paz, el creyente vive confiado. Vive confiado porque entiende que el mayor problema al que se enfrentaba fue resuelto en la cruz. Como lo dijo Chespi, el mayor problema que era que estábamos separados de un Dios santo y que era que íbamos camino al infierno porque merecíamos justamente la ira de Dios, ha sido resuelto de una vez y para siempre. El peor problema que una persona puede tener en este mundo no es un problema económico, no es un problema familiar, es un problema de que está en guerra con Dios. Pero si Cristo ha resuelto ese problema de una vez y para siempre, podemos tener paz y nada del mundo nos puede quitar esa paz. Si ponemos en perspectiva cualquier problema que tengamos, cualquier problema al que nos enfrentemos, de disciplina de nuestros hijos, de problemas en el matrimonio, de incertidumbre con respecto a mi llamado, cualquier problema al que nos enfrentemos versus comparado con el verdadero problema que teníamos antes de Cristo, todos los demás parecen insignificantes. Y es por eso, mis hermanos y mis hermanas, que podemos descansar en la paz del Señor. Voy a darles un par de aplicaciones de cómo esto puede verse de manera práctica en la vida del creyente. Tal vez en algún momento de nuestras vidas nos enfrentemos a autocondenación. ¿Qué quiere decir eso? Que considero que mi pecado es mucho mayor que la gracia de Dios y que por eso soy condenado. Por ejemplo, puede ser que me considere indigno de llamarme cristiano, puede ser que usted tal vez por algún pecado tenga pena de que lo vean en la iglesia. Tal vez usted ha fallado contra su esposa, tal vez usted ha tenido ira contra sus hijos, tal vez usted ha discutido con su esposa y le ha gritado. Tal vez usted hasta abusó, golpeó a sus hijos físicamente. Y tal vez ese sentimiento de culpabilidad no lo deja ver, lo tiene cegado de que la gracia es mayor. En ese momento, lo que humanamente hacemos es condenarnos a nosotros mismos
y sentir que somos indignos delante de Dios. Pues bueno, les tengo una noticia. Es cierto, somos indignos delante de Dios. Pero eso no quiere decir que ya el Señor pagó con cada uno de nuestros pecados y que podemos presentarnos delante de Él confiados de que Él pagó cada una de nuestras deudas. Hermanos, su gracia es mayor. Aunque tal vez muchas veces de nuestras vidas nos hemos considerado indignos, hay uno que sí es digno. Hay uno que sí cumplió con cada uno de los requisitos de la ley de Dios, y ese se llama Jesucristo. Por su obra podemos entrar confiadamente a su presencia. Podemos estar delante del trono de su gracia, sabiendo de que Cristo y su sacrificio es suficiente. Otra cosa, otra aplicación práctica puede ser de que no reflejo en mi vida el gozo de haber entendido lo que pasó en la cruz del Calvario. Puede ser de que tengo queja en mi corazón, puede ser que envidio a otras personas, puede ser que me compare con la vida de otras personas. Y eso produce amargura en mi corazón. Eso produce falta de gratitud o falta de gozo. Tal vez puede ser que anhelo algo que no tengo. Tal vez quiero un mejor tele porque se me quemó mi tele. O tal vez quiero una moto porque todo el mundo tiene moto. O qué lindo un carrito o mejorar mi carrito. O qué lindo una casa más grande donde pueda estar más cómodo. No tengo gozo ni gratitud en el corazón por lo que el Señor me ha dado. Y eso puede producir queja. Tal vez me quejo porque siento que mi plata no alcanza, que mi salario es muy poco y que debería de ganar más. O tiendo a comparar mi familia, mi esposa y mis hijos con los de otros. Pues bueno, mis hermanos, ante esta falta de gozo en mi vida, podemos volver a ver a la cruz y recordar de que no hay nada que se compare en esta tierra, no hay nada que recibamos en esta tierra si lo comparamos con el gozo que tenemos de recibir su gracia y su paz. Así que mis hermanos, como les dije, Dios ha dispuesto que hay un llamado de cada cristiano a compartir este mensaje, que hay una fe que nos une y que el cristiano ha sido dotado con unas bendiciones recibidas. Así que ya para terminar, voy a orar y terminamos. Oremos. Señor, te doy gracias por tu misericordia y gracias por tu gracia. Señor, gracias por el privilegio de que hoy podemos venir a este lugar, reconociendo de que no ha sido la obra humana nuestra la que permite que tengamos una relación con nuestro Padre, sino que la única obra es la obra de Cristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos venir delante de tu presencia sin que nuestros oídos exploten o sin que nuestros ojos ardan en fuego al escuchar y leer tu palabra. Señor, te pido que edifiques a tu iglesia. Te pido que podamos meditar en este mensaje, meditar en estas instrucciones que por medio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le has dado a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a servir mejor a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser más como Cristo. Señor, a que por medio de tu palabra, por medio de la Escritura y a través de tu Espíritu Santo, nuestras vidas reflejen la vida perfecta de Jesucristo. Que podamos parecernos más a Él, siendo más llenos de gracia, siendo más misericordiosos, perdonando a los demás y creciendo cada vez en una vida de piedad, en una vida que refleja tus atributos. Te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.